Hace ya tiempo que el nacionalismo catalán se ha convertido en el principal conflicto político para España. Según los nacionalistas, el Gobierno de Madrid está bloqueando el desarrollo de los artículos 148 y 149 de la Constitución, impidiéndoles asumir nuevas competencias en un intento de mantener la situación creada por los decretos de nueva planta promulgados por Felipe V en 1714. Por su parte, los españolistas les consideran como unos separatistas que tratan de dividir la nación española. Vamos a tratar este asunto bajo 3 puntos de vista, todos ellos de carácter histórico. En primer lugar, el período de los conflictos armados, después, el enfrentamiento de carácter político y tercero, el origen del conflicto actual y sus motivos. Tanto vascos como catalanes reivindican el restablecimiento de unos fueros que se remontan a la segunda batalla de Roncesvalles acaecida en el año 824. En aquel momento no existía Aragón, que se independiza de Navarra en el año 1035 al fallecimiento del rey Sancho III el Grande, conservando sus mismas leyes con el nombre de Fuero de Sobrarbe. Estas leyes fueron puestas por escrito en 1247, cuando Jaime I el Conquistador así lo ordenó en las Cortes reunidas en Huesca. Su hijo, Pedro III, hizo del fuero el privilegio general de Aragón en las Cortes de Zaragoza del año 1283. Pedro IV instituyó la Diputación del General de Cataluña, o Generalitat, en las Cortes de Zaragoza del año 1348, incorporando a la misma el reino de Mallorca. En 1461, Juan I de Navarra y II de Aragón, padre del futuro Fernando el Católico, cede el gobierno de Cataluña a su hijo Carlos de Viana, con lo que la separa de Aragón. En 1585, Felipe II reúne a las Cortes aragonesas en Monzón y en las mismas se sanciona la Constitución catalana. Una de las reclamaciones presentadas al rey de España por parte de los catalanes es que su lugarteniente general había ordenado la recluta en su territorio de personas que debían presentarse armadas y con caballos y otros aparejos de guerra, algo que la Constitución catalana limitaba exclusivamente al propio rey. En 1638 los franceses atacan la plaza de Fuenterrabía, a la que ponen sitio. El reino de Aragón se mostró reacio a enviar su ejército en socorro de una ciudad que pertenecía al reino de Castilla, por lo que Felipe IV ordena en 1639 concentrar en Cataluña un ejército de 40.000 hombres compuesto por portugueses y castellanos, argumentando que los franceses habían atacado por el Rosellón. Los catalanes habían contribuido francamente a la recuperación del Rosellón y esperaban recompensas por tal motivo. En vez de eso, se encontraron con que no se respetaba uno de sus principales privilegios, como era estar exentos de la penetración de tropas extranjeras en su territorio. Las remesas de oro y plata procedentes de las colonias americanas habían disminuido drásticamente por el efecto de los corsarios holandeses, por lo que los soldados no recibían a tiempo su paga, lo que hizo imposible mantener entre ellos la disciplina. El día 7 de junio de 1640 estalló la Revolución de los Segadores, que al año siguiente desembocará en la proclamación de la República Catalana, que se somete a la protección del rey de Francia. Felipe IV encarga la recuperación del territorio a su hijo natural Juan José de Austria,
que dedicará 11 años a esta labor, hasta que en 1652 consiga completarla. En noviembre de 1700 fallece Carlos II el Hechizado y se declara una guerra entre los candidatos a su sucesión, que eran Felipe d'Anjou y el archiduque Carlos de Austria. Los catalanes aprovechan la situación para reunirse en Cortes en 1702 y aprobar una nueva constitución propia, en la que nuevamente se declara la República Catalana, que declara en 1705 la guerra a Francia y a España. Felipe d'Anjou resulta vencedor en la Guerra de Sucesión y se proclama rey de España como Felipe V. Un año después de la conquista de Barcelona, es decir, en 1714, promulga los decretos de nueva planta que anulan los fueros de Aragón, Cataluña y Valencia, imponiéndoles las leyes del Reino de Castilla. Un siglo después, en 1833, los catalanes y los vascos comienzan una nueva guerra civil conocida como Guerra Carlista, en la que serían nuevamente derrotados tras 7 años de conflicto. Volverán a intentarlo, también sin éxito, en la Segunda Guerra Carlista, que comenzó en 1846. Finalmente, y dejando de lado otras sublevaciones menores, en 1872 se declaró la Tercera Guerra Carlista, en la que fueron nuevamente derrotados tras 4 años de combates. En 1873, Francesc Pi i Margall es nombrado presidente de la Primera República Española por el corto periodo de un mes. Defendía la necesidad de redactar una nueva constitución que estableciera un régimen federal en España, por lo que es la primera persona en plantear la resolución del conflicto catalán por métodos exclusivamente políticos. Esta será la vía adoptada por los catalanes a partir de ese momento, salvo esporádicos estallidos de violencia. Será plasmada con la fundación en 1901 de la Liga Regionalista, que a partir de 1917 será liderada por Francesc Cambó y que conseguirá que en 1927 el Congreso de las Minorías Nacionales Europeas reconozca a Cataluña el carácter de nación. En 1931 se funda Esquerra Republicana de Cataluña, liderada por Francesc Macià y, posteriormente, por Lluís Companys, para presentarse a las elecciones municipales que darían paso a la Segunda República Española. Tras el resultado de las elecciones con el triunfo mayoritario de Esquerra Republicana, Macià declaró la República Catalana a la espera de que otros pueblos de España se constituyan en repúblicas para formar la Confederación Ibérica, medida que retiró para sustituirla por el Estatuto de Autonomía promulgado por la República. La Generalitat fue de nuevo abolida en 1939 por el general Franco. Tras su dictadura, Adolfo Suárez entrega el poder de la preautonomía catalana a Esquerra Republicana en la persona de Josep Tarradellas, que había sido uno de sus fundadores. Tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en 1979, se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de la Generalitat en 1980, en las que es nombrado presidente Jordi Pujol en representación de un partido que había fundado él mismo en 1974 con el nombre de Convergencia Democrática de Cataluña. Los partidos nacionalistas catalanes
estuvieron plenamente de acuerdo con estas condiciones, por lo que, en principio, el único tema de debate era el techo de competencias que podían asumir. En 2003 es sucedido por Pascual Maragall en virtud del llamado Pacto del Tinel, firmado por socialistas, Iniciativa por Catalunya y Esquerra Republicana. Será Pascual Maragall quien en la tribuna del Parlamento catalán le diga a Artur Mas, nuevo líder de Convergencia Democrática de Cataluña, lo siguiente: ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%, en alusión al llamado caso Palau, ya que una denuncia anónima del año anterior afirmaba que parte del dinero de la Fundación Palau de la Música se desviaba para fines privados. La Audiencia Nacional ha publicado su sentencia este mismo año de 2018 y en ella considera probado que las constructoras que ejecutaban una obra para la Generalitat debían pagar una comisión, cuyo importe suponía, por lo general, el 4% de la obra adjudicada, del que un 2,5% iba a parar a las arcas del partido y el 1,5% restante a los bolsillos de Félix Millet y Jordi Montul, que se prestaron a hacer de intermediarios. La querella había sido oficialmente presentada por el fiscal ante la Audiencia Nacional en el año 2009, lo que daba alas al partido Ciudadanos para continuar con su oposición a cualquier forma de nacionalismo, hasta el punto de que en las elecciones autonómicas del año 2012 subió de los 3 escaños y un total de 89.840 votos en toda Cataluña, que disfrutaba desde el año 2006, y 106.142 votos en el año 2010 con los mismos 3 escaños, hasta los 275.000 votos y 9 diputados en las elecciones catalanas de 2012. Para vencer lo que vaticinaban las encuestas y conseguir recuperar el gobierno de la Generalitat, Artur Mas se inventó el eslogan de «España nos roba». Estos dos planteamientos opuestos, la defensa de la nación española y la igualdad de todos los ciudadanos de un lado y España nos roba de otro, polarizaron a los catalanes y extendieron la crispación al resto de España. El Partido Popular, ante la polarización de los votantes que resulta en la pérdida de 8 escaños en las elecciones de 2015 de 19 a 11 escaños, se considera obligado a competir con Ciudadanos en su oposición a los nacionalistas en general, lo que enciende nuevamente la llama de la confrontación territorial. La Constitución de 1978 plantea una España dividida en 2 niveles. 3 estatutos de corte federativo, que son Cataluña, País Vasco y Galicia, y una amplia descentralización administrativa en el resto del país, con regiones sin potestad legislativa. En su artículo 151 dice que los distintos territorios pueden acceder a la autonomía cuando lo soliciten sus diputaciones en unión a las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. La diferencia con las comunidades que accederían a la autonomía según el artículo 143 es que éstas solo tienen derecho a elegir su gobierno, mientras que las contempladas en el 151 eligen también a su Parlamento autonómico y su Tribunal Superior de Justicia, es decir, a los 3 poderes ejecutivo, legislativo y judicial que componen los elementos de una nación, solamente a falta de las relaciones internacionales que equivaldrían al reconocimiento internacional de su independencia.
El 18 de enero de 1980 se promulga la Ley Orgánica 2/1980 que regula las distintas modalidades de referéndum. Esta ley especifica en su artículo 8 que la ratificación por referéndum de la iniciativa autonómica prevista en el artículo 151.1 de la Constitución se ajustará a los siguientes términos. En su punto 4 dice que celebrado el referéndum, si no llegase a obtenerse la ratificación por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, no podrá reiterarse la iniciativa hasta transcurridos 5 años. Las diputaciones de las provincias andaluzas se acogen a este artículo para solicitar la convocatoria de referéndum a fin de constituirse en comunidad autónoma, basándose en que en 1883 el Partido Republicano de Pi y Margall había aprobado en Antequera una propuesta constitucional para el Estado andaluz integrado en la República Federal Española que habría de formarse de abajo a arriba y que fue ratificada en la Asamblea de Ronda del año 1918, liderada por Blas Infante. Resulta que, celebrado el citado referéndum, en la provincia de Almería no se alcanzó la mayoría del censo electoral que exigía el artículo 151 de la Constitución, ya que los votos favorables supusieron un 42% del total de electores, lejos del 50% exigido. En conclusión, el referéndum autonómico de Andalucía no fue debidamente ratificado conforme a las exigencias del artículo 151 y, en consecuencia, la iniciativa autonómica debería reconducirse a la vía del artículo 143. El fracaso del referéndum andaluz abría la puerta a que el partido andalucista de Alejandro Rojas Marcos se convirtiera en un foco de inestabilidad en un territorio al que se le niega su condición de comunidad histórica. Así que se modificó la Ley Orgánica 2/1980, añadiéndole los siguientes párrafos. Esto no obstante, la iniciativa autonómica prevista en el artículo 151 se entenderá ratificada en las provincias en las que se hubiere obtenido la mayoría de los votos afirmativos previstos en el párrafo anterior, siempre y cuando los votos afirmativos hayan alcanzado la mayoría absoluta del censo de electores en el conjunto del ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno. Previa solicitud de la mayoría de los diputados y senadores de la provincia o provincias en las que no se hubiera obtenido la ratificación de la iniciativa, las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán sustituir la iniciativa autonómica prevista en el artículo 151 siempre que concurran los requisitos previstos en el párrafo anterior. De esta forma, Andalucía accede a su autonomía como comunidad histórica el 30 de diciembre de 1981, amparándose en una ley orgánica que es claramente anticonstitucional. Convergencia Democrática de Cataluña, que protestó por la inclusión de Andalucía entre las comunidades históricas, parece que obtuvo a cambio de su silencio algún tipo de autorización que le permite financiarse de forma irregular. Tuvo que ser una denuncia anónima la que hiciera pública en 2005 esta financiación irregular, y que tardó 4 años en ser investigada por el fiscal de la Audiencia Nacional. En 2006 es aprobada por las Cortes Generales y posteriormente refrendado por los ciudadanos de Cataluña la reforma del Estatuto de Autonomía catalán, reforma que fue recurrida al Tribunal Constitucional por el Partido Popular, el Defensor del Pueblo y las comunidades de Murcia, La Rioja, Aragón, Valencia y Baleares. En 2008, Ciudadanos presenta candidaturas en toda España para las elecciones generales sin conseguir ningún escaño.
En 2010, el Tribunal Constitucional declara la nulidad de la mayor parte del texto del Estatuto catalán, y este hecho provoca la reacción de Jordi Pujol diciendo que Cataluña aporta al presupuesto español más de lo que sería justo, argumento que Artur Mas repite al decir que España nos roba. En las elecciones catalanas de ese mismo año, Ciudadanos se presentó con el lema Cataluña somos todos, con el que planteaba su oposición a la inmersión lingüística y defendía el uso del castellano en los organismos públicos. Finalmente, en las autonómicas del año 2012, concurre bajo el lema Mejor unidos y ya manifiesta su enfrentamiento con cualquier forma de independentismo catalán. Un enfrentamiento artificial de carácter partidista que ha terminado por extenderse a toda la sociedad gracias a la publicidad que le han otorgado los tertulianos en los medios de comunicación y que terminará tan rápidamente como comenzó cuando estos medios comiencen a tratar el tema con mayor seriedad.